Buen día. Facultad de Derecho, asignatura Finanzas, actividad número 4, Aprendiendo de Seguros y Consumidor Responsable, presentado por Gracie Paola Alvisoria, María Elena Bernal Sierra y quien les habla, Julie Marcela Álvarez Mesa. ¿Qué son los seguros? En el Código de Comercio colombiano, título 5, artículo 1036, contrato de seguro. El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso y de ejecución sucesiva. En el contrato de seguro, el tomador contrata con la aseguradora para que éste asuma las consecuencias civiles y patrimoniales de los riesgos a los que está expuesto en una determinada actividad. De manera que, si el riesgo se materializa, la aseguradora responde en las condiciones pactadas en el contrato. El contrato de seguros permite al tomador del seguro liberarse de las consecuencias de un infortunio mediante el pago de una prima, siempre dentro de los límites que se indiquen en la póliza. La Superintendencia Financiera es el organismo que supervisa la actividad aseguradora en Colombia para proteger los derechos de los consumidores y asegurar la competencia y estabilidad del mercado, representado por Fasecolda. Las principales compañías del sector en Colombia son Suramericana, Alianza, Mapfre, Seguros Bolívar y MetLife. Partes del contrato del seguro. Artículo 1037. El asegurador, o sea, la persona jurídica que asume los riesgos debidamente autorizado, para ello con arreglo de las leyes y el reglamento. Y el tomador, o sea, la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. Artículo 1045 encontramos lo que son los elementos esenciales de un contrato de seguros. Estos son, primero, el interés asegurable, lo que el asegurado quiere proteger. Segundo, el riesgo asegurable, que es un evento futuro, incierto y posible. Tercero, la prima o precio del seguro. Cuarto, la obligación condicional del asegurador, la obligación de la aseguradora de pagar en caso de que ocurra el siniestro. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno. Características de los contratos de seguros. Consensual. Esta es una característica de los contratos que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes. Juega un papel fundamental el consentimiento libre de cualquier vicio. Bilateral. Las obligaciones en el contrato de seguro son tanto para el asegurador, que debe responder por la suma asegurada cuando ocurra el siniestro, como para el tomador, que debe de pagar la prima. Oneroso. Para que el asegurador asuma los riesgos es necesario que el tomador pague la prima, que no es más que la cantidad de dinero que se paga para que, en caso de que ocurra el siniestro, el asegurador responda. Aleatorio. Esta característica se le da el hecho de que no es susceptible saber si el siniestro va a ocurrir o no, o saber cuándo va a ocurrir. Por ejemplo, si se asegura un carro contra robo, es posible o no que el carro se lo roben. Por esto, el seguro reviste de carácter aleatorio. De ejecución sucesiva. Por lo general, el contrato de seguro es de ejecución sucesiva porque sus prestaciones son sucesivas. Nominado. Se encuentra regulado por el Código de Comercio a partir del artículo 1036 al 1162. Buenas compañeros y profesor, mi nombre es Gracie Albi y le vengo a hablar las características del contrato de seguro.
Como primera instancia tenemos el contrato formal, el contrato de seguros que debe constar por escrito en una póliza. En ella el asegurador, compañía de seguros, y el asegurado, persona o empresa, acuerdan derechos y obligaciones en un contrato de adhesión, ya que el asegurado acepta las condiciones establecidas por la aseguradora, como por ejemplo un contrato de seguro de automóvil donde se detalla la cobertura contra accidentes, robos o daños. Como segundo tenemos las coberturas y exclusiones. Determinan los riesgos de la compañía cubrirá como incendio, robo, enfermedades, y lo que no cubrirá como daños de negligencia o actos de intencionales, como por ejemplo un seguro médico cubre la hospitalización por accidente pero puede excluir cirugías estéticas. Tercero, valor de la prima. El costo del asegurado paga para mantener el seguro vigente. Su valor depende del riesgo, de la edad, el tipo de cobertura y el monto asegurado, como por ejemplo, cuando mayor sea el valor del vehículo, más alto será la prima del seguro. Cuarto, vigencia, el tiempo durante el cual el seguro ofrece la cobertura. Finalizado el plazo, el asegurado debe renovarlo para mantener la protección. Ejemplo, un seguro de vida puede tener vigencia anual o varios años. Como segundo tenemos beneficiarios y las coberturas. Los beneficiarios en el artículo 1040, el Código de Comercio, es la persona que recibe la indemnización cuando ocurre el siniestro. Si la póliza no decide lo contrario, el beneficiario será quien contrató el seguro. Como por ejemplo, un seguro de vida, el beneficiario puede ser un familiar designado por el asegurado. En las coberturas, según el Código de Comercio, la ley no define las coberturas específicas, ya que estas dependen del tipo del asegurado del contratado, para la póliza detallada qué riesgo protege y bajo las condiciones. Ejemplo, un seguro de hogar puede cubrir incendios, robos, daños por agua, según el contrato lo establezca. Tenemos entre la tercera algunos tipos de seguros en el capítulo 2, seguros y daños. Primero, seguros de incendio. En el artículo 1113 y 1114, el artículo 1113, el asegurador responde por los daños materiales causados por fuego, rayo o calor. En el artículo 1114 no responde por explosiones que no sean consecuencias del incendio. Ejemplo, si una casa se quema por cortocircuito, el seguro no cubre el daño, pero si hubo explosión independiente. En el seguro de transporte, de sección 3, el artículo 1117 regula los elementos que debe tener la póliza, como por ejemplo, primero, formal de transporte terrestre, marítimo o aéreo. Segundo, puntos de salida y entrega de la mercancía. Tercero, descripción y número de los bienes asegurados, como por ejemplo, una empresa transporta televisores, aseguradoras de los productos, por si sufren daños o pérdidas durante el envío. Tenemos seguros de responsabilidad. Estos seguros cubren los daños o perjuicios de una persona a causa de terceros y por lo que deba responder legalmente. El asegurador indemniza a la víctima y protege al asegurado las pérdidas económicas por su responsabilidad civil. Ejemplo, un médico puede tener un seguro de responsabilidad profesional que cubra daños causados por un error médico. Mi nombre es María Elena Bernal y voy a hablarles sobre los principios comunes de los seguros de personas y seguro de vida. En la primera sección, principios comunes de los seguros de personas, en el artículo 1137, que trata sobre los intereses asegurables, en este artículo nos dice en qué casos una persona puede contratar un seguro de vida. Podemos asegurar primero nuestra propia vida, es decir, una persona puede contratar un seguro para sí misma en caso de fallecimiento o incapacidad. También la vida de las personas de las cuales depende económicamente. Por ejemplo, si alguien tiene derecho a recibir alimentos o apoyo económico de otra persona, puede asegurar su vida. Tercero, la vida de personas cuya muerte o incapacidad nos causa una pérdida económica. Esto significa que si la pérdida de alguien afecta nuestra economía, podemos asegurar su vida aunque ese daño no sea fácilmente calculado. Es decir, no se puede asegurar la vida de cualquier persona, sino lo de aquellas con las que tengamos un vínculo legal o económico legítimo. La sección segunda de seguros de vida, en el artículo 1151 del Código Civil, habla sobre el reembolso de gastos y la prohibición de reclamo judicial. Esto quiere decir que si el asegurado no paga la primera prima del seguro, el asegurador no puede demandarlo para exigirle ese pago.
Sin embargo, el asegurador sí tiene derecho a que se le reembolsen los gastos que haya hecho en la preparación o celebración del contrato. Por ejemplo, si la aseguradora realizó estudios o trámites antes de firmar el contrato, puede cobrar estos costos aunque el seguro no se active. En conclusión, en estos artículos nos presentan cómo mantener el equilibrio entre el asegurado y la aseguradora. El primero define quiénes pueden ser sujetos del seguro de vida y en el segundo regula qué pasa si no se paga la primera cuota, protegiendo los intereses de ambas partes. En un segundo punto tenemos las conductas y comportamientos que afectan las finanzas personales. Estas conductas son 4: falta de educación financiera, falta de preparación, dilatar y perder el control. La primera es la falta de educación financiera. La educación financiera es uno de los pilares del desarrollo económico y social. Cuando una persona no tiene conocimiento sobre cómo manejar su dinero, suele tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, puede gastar más de lo que gana, endeudarse innecesariamente o no ahorrar para el futuro. Tener educación financiera significa saber administrar el dinero, planificar los gastos, ahorrar e invertir como responsabilidad. Esto nos ayuda a tomar decisiones informadas y acertadas, mejorando así nuestra calidad de vida. Como segundo punto tenemos la falta de preparación. Muchas veces el ser humano piensa solo en el presente y busca recompensas inmediatas, sin considerar el futuro. Esta falta de prevención puede traer problemas cuando surgen emergencias o gastos inesperados. Algunos buenos hábitos para estar preparados son presupuestar los gastos, tener un fondo de emergencia, ahorrar regularmente, hacer inversiones y contar con seguros. Estos hábitos permiten que nuestras finanzas sean estables y seguras. En un tercer punto tenemos dilatar, otra conducta muy común en posponer el ahorro o la planificación financiera. Muchas personas dicen, voy a empezar a trabajar, a ahorrar después, gasto este dinero y luego lo repongo, o cuando gane más dinero pues me voy a organizar. Pero este momento casi nunca llega o lo dejamos pasar. Por eso es importante en empezar a ahorrar desde hoy, aunque sea de a pocos, ponernos metas pequeñas que nos permitan ir teniendo un colchón para situaciones inesperadas. El ahorro constante y la disciplina son los que realmente generan resultados a largo plazo. Como último punto tenemos perder el control. Finalmente, una de las causas más graves es perder el control sobre nuestras finanzas. Esto ocurre cuando no se tiene claro cuánto dinero entra, cuánto dinero gasto, cuánto debo y cuánto y cómo debo ahorrar. Tener un control financiero significa registrar y analizar los movimientos del dinero para que tengamos una visión global de nuestros gastos y de nuestros ingresos y para evitar deudas innecesarias y mejorar la administración de recursos personales. Como conclusión, para tener unas finanzas personales saludables debemos tener una educación financiera, una preparación y una planificación a corto, mediano y largo plazo, una constancia para no postergar decisiones que nos direccionen frente al ahorro y la inversión y tener un control sobre nuestros ingresos y nuestros gastos. Los pequeños cambios que podamos hacer en nuestros hábitos pueden marcar la diferencia en nuestro bienestar económico y una tranquilidad para el futuro.